El mundo en el que vivimos suele estar condicionado o controlado por la mentira. Los seres humanos solemos estar detrás de una máscara y vivir absortos de nuestro propio engaño. Tales mecanismos suelen usarse para ocultar nuestros propios vacíos o con el fin de encajar en un círculo social, tener gran cantidad de seguidores, ser idolatrado por una comunidad religionista o espiritual. En fin, la falacia es pues el estandarte para el dominio de naciones enteras y para el servicio de nuestros más perversos bajos instintos. La figura de Dios, de hecho, se ha usado como medio de control, para infundir miedo y dogmatizarlo. Es el Dios que se ha creado, a la medida de la propia conciencia empobrecida de muchos, cual, de hecho, no nos deja descubrir al verdadero Dios inconmensurable, incomprensible y creador de todo lo que existe. Dicha conciencia que sirve al propio egoísmo, es incapaz de elevarse por encima de sus limitaciones, porque permanece estancada y regocijada en su miseria arrogante. Cuando el hombre renuncia a todas estas retribuciones del ego, y se encamina hacia el amor y la ecuanimidad, es ahí cuando puede descubrir la presencia de Dios, es ahí cuando puede comprenderlo y experimentarlo, lejos de toda ignorancia que lo corrompa. Es por ello que quien obra mal, no puede encontrar nunca la felicidad, porque toda plenitud solo puede ser abarcada por el Creador. El gran error del ser humano yace en su propia arrogancia de creerse el centro de todo, y existir en el mundo como entidad idolatrada, creando siempre separación, diferenciación y todo lo que crea desigualdad. Individualmente cada cual se ensarza en una lucha constante por sostener su propia imagen mental, es por ello que surgen sentimientos como la envidia. En proporciones mayores se usa el racismo y toda clase de etiquetas para incentivar esa disolución. En la conciencia de amor no existen tales cosas, porque renunciar a todos estos sentimientos corrompidos antes mencionados, es alinearse con Dios, y así, en determinado momento, alcanzar quizá la conciencia de unidad. Esto es algo que los santos o místicos a través de la historia han experimentado, y de ello, grandes portentos milagrosos se despliegan. Pero esto, naturalmente, está reservado para el que ama. Quien se disuelve con el amor comprende a Dios, quien se entrega a Dios se encamina en el todo, en lo inefable. Los sentimientos ruines del ser humano, como todo programa, está limitado. El hombre se condena entonces a vivir infeliz víctima de su propio odio, de su propia mentira e ignorancia, porque vive ensimismado en su propio yo, cual es ajeno del Espíritu de Dios. Mirar hacia afuera nos hace soñar, mirar hacia adentro nos hace despertar. Así que, quien satisface sus deseos y vive absorto en su propia ignorancia, se condena a vivir presa de sí mismo. El sí mismo y el por sí mismo expira, la mundanidad que nos alimenta tiene fecha de caducidad. Quien alimenta el espíritu, persigue lo eterno, lo inefable. Por ello Jesús decía, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. El que hace la voluntad del Maestro Jesucristo, se adentra en esta verdad, quien no lo hace, ya se ha condenado. El alimento de Dios es realmente vida. Al señalar esto, no me refiero como tal a lo que hoy se conoce como comulgar. Me refiero al acto de dedicar la vida a las enseñanzas de Jesucristo, orientadas al amor y todo lo que tenga que ver con ello. El ser humano vive desde hace mucho, en una constante percepción de dualidad. Es decir, se concibe separado uno del otro, incluso de Dios. Las religiones enseñan, Dios en el cielo, nosotros aquí. Dicha concepción dualista antes mencionada, existe como consecuencia del núcleo del ego de cada individuo, es por ello que existe el sentimiento de separación. Este estado de conciencia, nos lleva a vivir en los más bajos instintos, en todo aquello contrario al amor. La envidia, la violencia contra las mujeres, el machismo, el racismo, las superioridades del ámbito de la profesión, el estatus social, el barrio donde vives, la ropa que usas, son, entre muchos otros, conceptos que a día de hoy persisten en la sociedad y que constantemente alimentan esa ilusión de competitividad o de, como dije antes, estar separados. El amor en su más pura sustancia, se ve opacado por sentimientos egoístas, por la soberbia y todo aquello que nos mantiene ofuscados, incapaces de conectar con la fuente inagotable e intrínseca de Dios. Por lo tanto, el hombre suele terminar sus días viviendo solo desde la mente, existiendo en el ahora, pero desde la percepción del pasado, atado a rencores, resentimientos y por lo tanto incapaz de amar.
Dicha condición, que se limita a los más bajos instintos del ser humano, tiende a no conocer o experimentar a Dios, porque ha vivido ensimismado en su propio yo, que lastimosamente, solo se ha conformado de hipocresía, malicia y odio en su corazón. Dios está en todo y lo es todo por el hecho de serlo todo, la divinidad es total y completo amor, es y ha sido siempre completa unidad. Todo cuanto existe está conectado uno con el otro, nada es independiente ni vive sin que dependa de algo más. El agua, las plantas y toda forma de vida, coexiste y se sustenta uno con lo otro, nosotros no somos la excepción. Todo forma parte de un ciclo, todo forma parte de un todo, la estructura que nos sostiene tiene todo en la perfecta medida, hace salir el sol para buenos y malos. El estado de conciencia dualista, no es más que la vorágine de pensamiento del ser humano, en aras de sus propios deseos, de controlar, de sentirse superior o manipular a los demás. Las religiones que están influenciadas por dichos sentimientos, enseñan o adoctrinan para creer en un Dios que está separado de nosotros, antropomorfo o que tiene forma o apariencia humana. Es ahí cuando se crea un Dios a la propia medida de la conciencia de muchos, cual está lejos de ser el verdadero Dios, libre del espacio y el tiempo, y que no se somete a la forma. El estado de santidad que han experimentado los místicos a lo largo de la historia, no es más que la realización total o parcial con la divinidad, libre de toda interferencia de separabilidad, de desigualdad o maldad, y fundidos totalmente, con la fuente universal, con el amor. La verdadera fuente de felicidad es vivir acorde al flujo de la estructura que nos sostiene. Por eso Jesús decía: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. En cambio, cuando uno vive estancado en situaciones del pasado, en culpas, remordimientos o rencores, está viviendo desde su necedad ingenua, imposibilitado a aceptar, perdonar y soltar. Vivir desde el amor es vivir de acuerdo a la realidad intrínseca de Dios, por tanto, uno se ajusta a lo eterno, lo inconmensurable. Todo lo que no tenga que ver con el amor tarde o temprano se termina. Las emociones o sentimientos reprimidos se somatizan, se convierten en enfermedad y extinguen la vida. El amor es fuente de toda existencia, impulsa, crea y sustenta. El amor sana, el amor alivia, el amor lo es todo, Dios lo abarca todo y es quien hace posible todo. La máscara es lo aceptado y la sombra lo rechazado. Cuando la sombra se activa, el sujeto acusa al exterior o a otros sujetos por su aparición. En los casos más graves, la sombra se manifiesta como alucinaciones o delirios de persecución. El sujeto, incapaz de aceptar como parte de su identidad real a los aspectos negativos, los proyecta a los otros, salvaguardando así su identidad con los aspectos positivos. Cuando la tensión entre la personalidad y la sombra se hace insuperable, sobreviene una crisis de identidad, la que, o bien se somatiza provocando una enfermedad y en su extremo la muerte, o bien, activa un proceso de incorporación de la sombra a la máscara.